Estamos en Chof Gimel Amud Beis 23b. La clase pasada yo mencioné toda una enseñanza que en realidad no la expliqué, así que vale la pena mencionarla ahora y avanzar. Lo que nos resta de la Gemore es básicamente Agada, básicamente historias y buenas cualidades, y hay una enseñanza muy interesante al final de esta página y la página que viene. Vamos a discutir un poquitito. ¿Dónde empieza esto? Ok. Estamos en Chof Gimel Amud Beis, entonces 23b, un poquito más abajo de la mitad de la página. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, en 3 lugares apareció inspiración divina, Ruach HaKodesh. Hay montones de niveles de nebúa, de profecía. Ruach HaKodesh es uno de ellos. La inspiración divina es un nivel de nebúa, de profecía. ¿Cuáles son los 3 lugares? Que son 3 lugares que aparecen en la Torah, son interesantes historias. Y la clase pasada yo mencioné un poquito de esto, pero como las historias eran largas, entonces recorté y seguimos hoy. Lugar número 1, Bebeis Dino Shel Shem, ahora explico esto. En el juzgado de Shem, Bebeis Dino Shel Shmuel, en el juzgado de Shmuel Aramasi, así se llamaba, Shmuel Anobi, el profeta Shmuel. Bebeis Dino Shel Shloime, y en el juzgado de Shloime Amelech, del rey Salomón. Bebeis Dino Shel Shem, ¿cuál es la historia donde vemos que apareció inspiración divina en el juzgado de Shem? Shem era hijo de Noach. Shem, Ham y Yafes, era hijo de Noach. Y Shem tenía una yeshiva, se conocía como la yeshiva de Shem y Eiber, que si no recuerdo mal, Eiber era nieto de Shem. Hay que mirar ahí, al final de Parshas Noach, todos los nombres, una lista larga de nombres. Y tenían una yeshiva donde Jacob estudió, donde Yitzchok estudió, Abraham estudió. Abraham incluso lo conoció a Noach, estudió con Noach directamente. Es interesante la transmisión, la tradición, digamos, la transmisión de la tradición, suena raro. Siempre la línea de transmisión estuvo ininterrumpida. Una conexión directa a la generación anterior que tuvo una revelación divina profunda, digamos, fuerte. Noach habló con Hashem, Abraham lo conoció a Noach. No lo llegó a conocer a Adam Arishon, el primer hombre, pero siempre hubo transmisión. Noach lo conoció a su abuelo Mesushelach, que se le dice Matusalén, y Mesushelach conoció a Adam Arishon. Entonces era simplemente ir a tocarle la puerta. Che, ¿existe Dios? Es mi papá. ¿Qué te pasa? Decía Adam Arishon. Me creó a mí. Y a mí me echó de Gan Eden, y toda la historia esa la hice yo. Y así se la pasaban de padre a hijo. Interesante. Bueno, ¿cuál es la historia que ocurrió una de las historias que ocurrió en el juzgado de Shem? Dixiv. El versículo dice así, este es un paso que en la Torah, un versículo en la Torah. Vayaker Yehuda Vayemer Tzadka Mimeni. Traducción literal, a propósito lo traduzco simple y sin explicar. Yehuda reconoció y dijo, Tzadka Mimeni, es justa de mí. Mal traducido, a propósito, es justa de mí. ¿Cuál es la historia? La historia, Bekitzer en resumen, porque no es un momento para toda la explicación de las historias de la Torá, pero la historia es que Yehuda casó a sus 2 hijos más grandes con una mujer, Tamar se llamaba. Los hijos más grandes terminaron muriendo porque no hacían lo que Dios quería, si está escrito en la Torá, y Yehuda no quiso casarlo con su tercer hijo, Sheila, el casamiento levirato se llama, Sheila. Entonces le dijo a Tamar, Shvi almana beisavich, volvete como viuda a la casa de tu suegro, hasta que de mi suegro, a la casa de tu papá, hasta que de mi consuegro, sí, hasta que Sheila crezca, y ahí te vas a casar con Sheila. Y la intención de Yehuda era echarla, chao, no te voy a dar a mi hijo Sheila, chao. Otra cosa, bueno, Tamar se prepara, se viste, se para en un lugar, Yehuda la ve, tienen relaciones, queda embarazada. En la práctica ese embarazo dio 2 hijos, Peretz y Zerach, de los cuales salió David Amelech, el rey David, Moshiach, de la casa de Yehuda. Bien, de la tribu de Yehuda es la Yehuda propiamente dicho. Cuando Tamar queda embarazada, a los 3 meses se reconoce que tiene panza, entonces le dicen a Yehuda, che, tu nuera es promiscua. Mirá, estaba esperando que Sheila crezca y quedó embarazada de algún otro tipo. Así que, ¿qué dice Yehuda?
oitziúa besisore, sáquenla y quémenla. Paréntesis, ¿por qué quémenla? El castigo para una mujer promiscua no es quemar. Entonces, ¿por qué quémenla? Entonces, de ahí aprendemos que Shem era el papá de Tamar y era un Cohen. Hija de Cohen. Entonces, hija de Cohen es quemar. Sreifa. Bueno, cerramos paréntesis. Cuando cuando Tamar estaba siendo llevada a la hoguera, lo que sea, que quemar no es hoguera, es con plomo caliente, qué sé yo, fundido, sea como fuere, la estaban por quemar. Entonces ella dijo, mirá, yo estoy embarazada del tipo al que le pertenece esto, y sacó unas cosas que le pertenecían a Yehuda, porque ese era el trato que había hecho entre ellos. Un bastón y un manto. Bien, perfecto, exacto. Entonces Yehuda Vayaker reconoce que son cosas de él, había un sello también, Joisemes, había un sello ahí, y dijo, Tzadka mimeni. Traducción literal es, ella es justa, o más justa que yo. Mimeni es que yo. Pero se puede traducir como Tzadka, ella es justa, mimeni, está embarazada de mí. Yo soy el padre, porque ella tiene estas cosas. Bien. La Gemara, el Talmud, y Rashi lo trae en su comentario a la Torá, lo entiende de otra manera esto. Vayaker Yehuda reconoció que Tamar está embarazada de él. Vayoimer, y dijo, no es Yehuda el que dijo, es Hashem, que dijo, Tzadka mimeni, ella es justa, es culpa mía, dijo Dios. Ahora vamos a ver. Esto es lo que va a explicar la Gemara. Pero antes de llegar a esto, el Talmud se queda solamente con la traducción literal, donde Yehuda dice, son míos, o es mío, el embarazo es mío, después se enteraron que eran mellizos, pero el embarazo es mío. Mimeni. Pregunta el Talmud, Minayada, ¿cómo sabía Yehuda que ella estaba embarazada de él? No había pruebas de ADN, no había nada. Dilma. Quizás, porque uno puede decir, pero tenía el sello y tenía las diferentes cosas de él, de Yehuda. Quizás, así como tuvo relaciones con este, tuvo relaciones con otro. ¿Quién te dijo que Yehuda fue el primero con quien Tamar tuvo relaciones? Es verdad, tenía las propiedades, las cosas de Yehuda. El sello ahí, la ropa, lo que sea, un bastón, no la ropa, un bastón y un sello. Pero quizás estuvo con otros también. Entonces explica el Talmud, Yatzas bas koel ve'ombra, mimeni yatzu kvushim. Salió una voz del cielo y dijo, mimeni, Dios diciendo, yo, es mío, traducción literal, yatzu kvushim, salieron kvushim. Hay dos formas de traducir kvushim. Una es esta cosa secreta, esta cosa oculta de este embarazo y esta cosa tan extraña. Yo, dice Dios, ¿no? Yo me ocupé de que esto ocurra. Y la otra traducción de Kvushim es de la palabra lichbosh, que significa conquistar, que van a salir de acá David, Amelech, el rey David, y Moshiach, que van a conquistar el mundo. Con Torah, yo qué sé. Pero sea como fuere, el Talmud, después vamos a cuestionar esto, vamos paso a paso, pero el Talmud está planteando que cuando la Torah dice Tzadka mimeni, no es Yehuda el que dijo mío. ¿El que sabía? No tenía forma de saber. Fue Dios que dijo, esto es mío. Yo me ocupé de esto. Próximo, esto fue el Ruach HaKodesh, la inspiración divina en el Beis Din, en el juzgado de Shem. Próxima historia, Beis Din Shmuel, en el juzgado de Shmuel Hanavi, el profeta Shmuel, Dixiv, porque está escrito, esto es al final de la vida de Shmuel. Bekitzer, en resumen, Shmuel hace una especie de juicio, bueno, un juicio literalmente hablando, pero diciendo, muchachos, ¿tienen algo de qué quejarse de mí? ¿Alguno piensa que yo me quedé con los burros de este, con la plata del otro? Estamos en cero, ¿correcto? Listo, yo me puedo morir tranquilo. Hace como un informe de gestión, una rendición de cuentas. Es como si él se hubiera sometido a un juicio de residencia que hacía acá la autoridad española por parte de Hashem. Muchachos, ¿qué hice? Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo? Hineini anubi neged Hashem beneged Meshichoi. Ya estaba Shaul Amelech, el rey Shaul, y Shmuel estaba a punto de morir, digamos. Entonces él dice, he aquí, contéstenme
Se juntó todo el pueblo judío y dijo, ¿alguien tiene algo que decir? Estamos Neged Hashem, frente a Dios y frente a su ungido, que era Shaul, el rey Shaul. Y continuó Shmuel diciendo, es Shel Mila Kahti, ¿me quedé con el burro de quién? Pregunta retórica, ¿no? ¿Me quedé con el burro de quién? Vayoimru, y el pueblo judío dijo, Vayoimru está en plural, presten atención, Lo yashaktanu, no nos oprimiste, o sea, no nos sacaste nada, y tampoco fuiste imparcial, mejor dicho, parcial. Sí, quise decir al revés, hay que ser imparcial, no fuiste parcial, que con este sí, con el otro no, está todo bien. Continúa el versículo, Vayemer aleim, y dijo a ellos, en singular, y dijo a ellos, Eid Hashem ve'eid Meshichoi, testigo es Hashem, testigo es su ungido. La traducción literal es, sigue el versículo, que no encontraron nada en mí, ninguna cosa inapropiada, Vayemer Eid, y dijo testigo. Entonces, ¿qué está pasando? Primero el pueblo judío habló y dijeron, no encontramos nada malo en vos. Entonces, ¿qué hizo Shmuel? No quería quedarse así nomás, quería testigos. ¿Cuáles son los testigos? Dios y Shaul Amelech, el rey Shaul. Ellos van a ser testigos. Continúa el versículo y dice, y dijo testigo. ¿Quién es el que dijo testigo? Pregunta el Talmud. Suena como que el pueblo judío dijo, ok, aceptamos a Dios y a Shaul como testigos. Pregunta el Talmud, Vayoimer, y dijo en singular, Vayoimru mi baile. Debería haber dicho, y dijeron. Así como antes el versículo dice, dijeron. Acá también debería decir, dijeron. Yatzas Baskoil Beambra, Ani Eid Bedavarze. Salió una voz del cielo y dijo, yo, dice Dios, ¿no? Yo soy testigo en esto. Dios fue el testigo. Él es el que dijo, claro, él es el que dijo, sí señor, yo soy testigo. Después Shaul habrá dicho, yo también soy testigo. Pero una vez que Dios dijo, yo soy testigo, ya está. Mayoría. Claro. En otras palabras, más allá de que obviamente Dios sabe si Shmuel se quedó con algo, no se quedó con nada, esta es otra cuestión. El punto es que Dios estaba confirmando su testimonio, sí, yo voy a ser testigo de que el pueblo judío no tenía más nada que decir. Si alguien tiene algo que decir, levante la mano y ahí arreglamos a ver qué pasa. Pero nadie levantó la mano, Dios es testigo de que nadie levantó la mano, listo, esto se acabó. Esto fue lo que ocurrió en el juzgado, por así decir, de Shmuel. Próxima historia, esta es una historia archi reconocida. Famosa historia del juicio salomónico. Claro, sí, las dos mujeres. Bebé tiene Joel Shloim, es una historia tan conocida que no diría. La filosofía política es interesante porque indica una forma de hacer juicio entre la gente que no tiene propiedad. O sea, es el juicio de lo individual en el que yo tengo que buscar por mi ingenio, tipo Sancho Panza. ¿Dónde está la verdad? La historia de Kitsur, porque todo el mundo la conoce. Dos mujeres que dormían en una casa juntas, una tuvo un hijo y la otra a los 3 días tuvo otro hijo, y una se acostó arriba de su hijo, era un bebé, imagínense chiquitito, se acostó y lo mató. Y la otra estaba viva, y la otra le dio pena. La que mató a su hijo le dio pena, que la otra tenía un hijo, no es que le dio pena, estaba enojada, que ella mató a su hijo y la otra tenía un hijo, a la noche los cambió. Y la mamá del hijo vivo, cuando se levantó para amamantar a su hijo, se dio cuenta que no era su hijo, porque obviamente una madre reconoce... ¿Quién es su hijo? Sí, claro. Sí, reconoce a su hijo de acá de la China. Entonces fueron a un juicio. Y en el juicio, ¿qué dijo Shlomo Amelech? Cortemos al bebé en dos, ningún problema, vos te quedás con la mitad del bebé, vos te quedás con la otra mitad del bebé. Y la madre verdadera dijo, no, que se lo quede ella. Y la madre falsa, por llamarlo de alguna manera, dijo, ok, muy bien, vamos a cortar al medio. Y ahí Shlomo Amelech dijo, ok, la que tuvo misericordia del bebé, esa es la mamá. Y la otra, evidentemente, entre comillas, la criminal que, no sé, que mató a su hijo sin querer, no viene el caso de lo que pasó. La que lo robó. La que lo robó y... Bien. Dixiv, está escrito, ¿qué tiene que ver esto con Ruach HaKodesh? Con inspiración divina. Vayan Amelech, dijo el rey, Vayoimer, traducción literal, contestó el rey y dijo, Tnula esa yeledajai, denle a ella, o sea, la mamá verdadera, el niño vivo, veameis lo isemisu, hihi imoy, y no lo maten, porque ella es su madre.
Nada, Shlomo Melech se dio cuenta que esta era la madre. Pregunta el Talmud, ¿Minayada? ¿Y de dónde sabía que Shlomo Melech, de dónde sabía que la madre que tuvo misericordia, digamos, era la verdadera madre? Dilma y Aruma, mi arma. Quizás era algún tipo de engaño y la tipa que tuvo misericordia en realidad estaba diciendo, no señor, yo quiero al bebé vivo, a pesar de que el mío verdaderamente es el muerto, pero para engañar al rey voy a tener misericordia para que me den al bebé vivo. Y la otra, la madre que le pertenecía verdaderamente al bebé vivo, quizás era una mala madre, yo qué sé, una tipa mala, y no le importaba que lo maten al hijo. ¿Cómo sabía entonces el rey que esta realmente era la madre? Responde el Talmud, Yatzas bas koil ve'ombra, salió una voz del cielo y dijo, Hi imoy, ella es la madre. O sea, el versículo en realidad debería ser leído. El rey dijo, denle a ella el hijo vivo y no lo maten, y Dios dijo, porque ella es la madre. O sea, Shlomo Melech puede haber tenido una intuición, pero saber realmente que ella era la madre simplemente porque dijo, no lo maten, pobrecito, y quizás te estaba engañando. Quizás te estaba engañando. Claro, un testimonio puede ser coherente, pero no verdadero. Exacto. Y cierra. Bien. Pregunta el Talmud. Ahora volvemos a la historia de Yehuda con Tamar. Omar Robe, Mimai, ¿cómo sabes que realmente salió una voz del cielo y dijo en el caso de Yehuda que Tzadka Mimeni? Es mi culpa, dice Dios, entre comillas. Es mi culpa que esta tipa está embarazada. Son mis hijos, básicamente. Dilma, quizás, Yehuda, Kivan de Hashib, Yarji, Beyume, Veisramed. Quizás Yehuda, que sabía muy bien cuándo tuvo relaciones con Tamar, hizo la cuenta de meses y días, y tenía sentido que esta tipa estaba embarazada. ¿De quién va a ser? De él. A los 9 meses, ¿de quién va a ser? Caía bien la cuenta, digamos, de las cosas. Responde el Talmud, una respuesta interesante, que no se aplica a otras cosas, pero se puede extraer algunas cosas. El Talmud responde, de Hazinan Mehaskinan. De lo de Hazinan a lo Mehaskinan. Es una traducción es difícil. La traduzco literal y después explico. Lo que vemos, lo asumimos. Lo que no vemos, no lo asumimos. O sea, en ningún lugar está escrito que Yehuda contó días o no contó días. Hay una regla clásica, está en Sanedrin varias veces, en le dayan era mashainav royos. Lo único que el juez tiene es lo que sus ojos ven. Entonces nosotros podríamos inventar un montón de cosas al respecto de la historia de Yehuda. Pero lo que está escrito es lo que está escrito. Sí, hay una discusión si un ciego puede ser juez. Juez, correcto. Y bueno, justamente, ¿por qué el chico lo llaman infante, infans en latín? Porque no puede testificar. Porque puede confundir el subjetivo con el objetivo. Sí, totalmente. Entonces lo que vemos, vale. Lo que no vemos, no vale. No. ¿De dónde salió esto que Yehuda hizo cuentas? ¿A dónde está? En ningún lugar. Pero no deja de ser una pregunta contra, digamos, la historia de Yehuda, que en un minutito vamos a resolver definitivamente. Shmuel Name, Shmuel también. ¿Qué vos me querés enseñar? Que porque el versículo está escrito en singular, en realidad era Dios que habló, quizás era el pueblo judío. Kulu Israel Karilu Berashen Yahidi. Quizás todo el pueblo judío es un pueblo, es como singular. Un sujeto singular. Dixi. ¿Cómo sabes? Te lo voy a probar con un versículo. Israel Noishab Hashem. El pueblo judío es salvado, no son salvados, es salvado por Dios. Es un versículo que no tiene nada que ver con esta historia, pero ahí vemos que todo un pueblo es llamado en forma singular. Más aún, Shloime Name, Mideha Kamerachamta, Vehalo Kamerachamta. Shloime, el caso de Shloime Melech, también, ¿quién te dijo que salió una voz del cielo? Quizás esta madre tenía misericordia, la otra madre no tenía misericordia. Tiene sentido que el rey dijo, bueno, la que tiene misericordia es la madre. Y podría haber engañado, como dijimos antes, ok, lo que vemos lo vale, lo que no vemos lo vale. No. Responde el Talmud, el Gemara. Ok, tenés razón. Es una tradición que en esos 3 lugares salió una voz del cielo. No es que forzosamente se ve del versículo. El versículo es raro, es engañoso y lo podrías explicar de diferentes maneras. La tradición es que en esos 3 casos se manifestó una voz del cielo y resolvió el caso, digamos, la problemática. ¿Estamos?
Bien. Tenemos varios lugares donde hay una voz del cielo. Aparte En la Gemara varios lugares. Sí, ¿se acuerdan? Que hoy también en la Mishnah. El de las paredes que se habían puesto así, esa tipo es la botella. clásica, esa es la clásica. El más clásico. Sí. Esa es la clásica. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ok, avanzamos. Esto es muy interesante. No es complejo, entonces lo voy a leer todo así entero y después volvemos a la explicación. Dorash, Rabbi Simloi, paréntesis, antes de empezar. Lo que vamos a decir ahora, este es el lugar, así subrayado, en mayúscula y negrita, el lugar de donde se aprende algo que es súper conocido, pero de acá se aprende. En este lugar, en el Talmud, es el lugar donde esto está. Porque no está en ningún otro lado, en toda la Torá. Dorash, Rabbi Simloi enseñó lo siguiente. 613 mitzvot le fueron dichas a Moishe. Este es el lugar donde se aprende que son 613. No está en ningún otro lado. 613 mitzvot le fueron dichas a Moishe. 365 prohibiciones como los días del sol, que ahora es el ciclo del sol, el año solar. 248 mitzvot positivas o lo que sea. Antes yo no dije prohibitivas, yo me salté una palabra. 365 mitzvot prohibitivas como los días del sol, del ciclo del sol. 248 mitzvot positivas como los miembros del hombre. Paréntesis, no está claro cómo nuestros sabios contaban los miembros, qué cuenta y qué no cuenta. Porque vos vas a la facultad de medicina y te van a decir que hay mucho más que esto, muchísimo más. Hay que ver qué contaban y qué no contaban. Veis, no se sabe. El punto es que dieron este mnemotécnico, esta ayuda a memoria, son 248 miembros del hombre. Que de hecho, cuando ahora que digo hombre, es hombre y no mujer, porque la mujer tiene más miembros que el hombre. Tiene los pechos o lo que sea, tiene ovarios que el hombre no tiene. Entonces la mujer tiene un número mayor de cantidad, una cantidad mayor de miembros. Entonces acá en este lugar, solamente cuando dice Adam es hombre y no mujer. Claro. Esto es lo que dice Rabbi Simloi. Y de acá se aprende que son 613 mitzvot. Paréntesis, después hay montones de varios, como 4 o 5 comentaristas antiguos que discuten cuáles son las mitzvot. El Rambam tiene su opinión, el Ramban tiene su opinión, el Smag, otras opiniones, varios, ¿sí? Son varios. Seguimos a Maimónides en la 6.13. Lo clásico es Maimónides, sí, pero hay otros, sí, lo clásico es Maimónides. El libro de las mitzvot es uno de los libros de Maimónides, Sefer HaMitzvot. Después está el Sefer HaChinuch, construido arriba del Sefer HaMitzvot, hay diferentes fari, pero el más famoso, digamos, es el Rambam. Sí. Dijo Rav Amnuna, esto es muy interesante, Micro, ¿de qué versículo aprendés que son 613? Porque quizás son más. El versículo es Toira Tziva, la fila de la Torah. Toira Tziva lanu Moishe Moirasha, Toira Tziva lanu Moishe Moirasha. El paso que tenía Keilas y Jacob, acá no está escrito. La Torah que nos mandó Moshe es una herencia de la congregación de Jacob. Este es el versículo. Toiro, la palabra Torah, Bigematria, ahora pasamos a 23a, Jobdalet Amudalev, Shismeya Bechatzare, Habe. Torah suma 611, la Taf vale 400, la Vav vale 6, la Reish vale 200 y la Hei vale 5. Son 611. Anoichi Veloy Elecha mi pia Gura Shomanon. Pero las dos primeras mitzvot que Dios dijo, de los dos primeros mandamientos, mejor dicho, los escuchamos directamente de las palabras de Dios. Entonces son 613. De este versículo se aprende. Toira, la Torá, es lo que tziva la Moshe, lo que nos mandó Moshe. Porque había dos que no nos mandó Moshe, lo dijo Dios. ¿Estamos? Continúa la Gemara. Quizás hoy leemos, vamos a ver cuánto llegamos a explicar. Sí, pero creo que vamos a andar bien. Siman Damesek Sak. Ahora trae un mnemotécnico de lo que viene ahora. Dijimos que son 613 mitzvahs. Entonces, de vuelta, yo como dije a la introducción, voy a traducir, no se les pongan los pelos de punta, igual son todos pelados, somos todos pelados acá, así que muchos pelos no se nos van a poner de punta, pero paciencia, ¿ok? Porque suena bastante extraño lo que va a aparecer ahora. Paciencia. Vino David Amelech, el rey David, Vehemidan alachas esrei, y las paró sobre 11.
Dixiv. O sea, ¿cuántas mitzvot son? 11. Por eso, no se le paran los pelos de punta. Paciencia. 11 mitzvot. Dixiv, porque está escrito Mizmor le David. Esto está en el Salmo 15. Una canción para David. Hashem, Dios, mi yogur beolejo, mi ishkon bearcochejo. ¿Quién va a vivir en tu tienda? ¿Quién va a residir en tu santo monte? O sea, ¿cómo me gano el mundo por venir? Bueno, David Amelech dijo, una persona de integridad que hace justicia y habla verdad en su corazón, no habló chusmerío y, como se dice, la yonarra, mala lengua, no hizo nada malo para su compañero, no avergonzó a su gente cercana, una persona que a sí mismo se desprecia, o sea, no se considera gran importancia, y honra a los temerosos de Dios, incluso si juró en su propio detrimento, no cambia su juramento, se la banca, como quien dice, se lo aguanta. Su dinero no entregó con intereses, y no tomó, siendo juez por lo menos, no tomó soborno sobre alguien limpio, o sea, a quien era inocente no tomó soborno para inculparlo. Hoy la persona que hace estas cosas, nunca va a tropezar. Esto es lo que dijo David Amelech. Interesante, es extraño que el Talmud cita todo el Salmo. Lo copió. A veces pone etcétera y ya está. No, acá lo copió. ¿Cuáles son, antes de entrar en la explicación de este Salmo, un rayo interesante? ¿Qué significa que hay 11 mitzvot? Acabamos de decir que eran 613. Rashi dice algo muy interesante. Dice, al principio, las primeras generaciones eran tzadikim, eran gente justa, y ellos podían aceptar el yugo de muchas mitzvot, pero las últimas generaciones no eran tan tzadikim, y si venían a cuidar todas las mitzvot, no tenés ninguno que tenga mérito del mundo por venir. No me pidas 613 cosas porque no way. Entonces vino David de Hemidan, etc. y paró las mitzvot para que la gente tenga mérito, etc. En 11 mitzvot, como explicamos, para que la gente tenga mérito en el mundo por venir. Si cumple estas 11 mitzvot, van a tener vida en el mundo por venir. Y así, como vamos a ver más adelante en la Gemara, hasta que va a llegar a una mitzvah. Patience, paciencia. No es complejo, pero es muy interesante. Así, a medida que va avanzando el tiempo, cada generación posterior son peores, digamos, menores, dice Rashi literalmente, que las anteriores, pero menos justa que la anterior. Esto es lo que hizo David Amelech. 11 mitzvahs. Simplemente por si alguno ya se está poniendo nervioso, no quiere decir que no hay que cumplir las 613. Si uno es preciso, hay un comentario larguísimo del Marshot también, si uno es preciso con el lenguaje de la Gemara, dice Behemidan, las paró sobre 11. Eran como los 11 fundamentos. Esto es lo que dice el Marshot. Marshot tiene un comentario larguísimo sobre este tema, no lo vamos a ver adentro. Termina diciendo básicamente, son 11 asuntos generales en los cuales está basado todo el resto, pero tenés que hacer todo. Entonces acá el Talmud se va a poner a explicar un poco de este salmo. Hoy lechtomim, ¿qué significa la persona? ¿A qué se refería el rey David cuando hablaba de una persona que va con integridad de Abraham? Se refiere a Abraham Avinu. Tiene que ser como Abraham. Dixiv, porque está escrito sobre Abraham. Y Salech lefanai veyesamim. Cuando Dios le dice a Abraham, anda a hacerte el bris, le dice, anda frente a mí y sé íntegro. Que en ese contexto quería decir cortarse el prepucio. Pero acá significa una persona íntegra que se entrega a Dios, básicamente. Lo que Dios dice vale. Continúa el Talmud explicando el versículo. Poy el tzedek, el segundo asunto. El primero era ser íntegro. El segundo, hace justicia. Poy viene de peulá. Actúa con justicia. Una Me cosa suena así. de Bepoal. Que con Abba Hilkiau. Como Abba Hilkiau. La verdad es que no está explicado acá qué es lo que hacía Abba Hilkiau. Y Rashi tampoco dice nada.
pero evidentemente era un juez justo, un tipo con justicia. Doiver emes bilvavoy, ¿qué significa? Es interesante que Rashi no dice nada de Abba Hilkiah. Rashi suele explicar estas cosas, pero no dice nada. Que habla con verdad en su corazón, que con Rapapa, como Rapapa. Es una historia famosa de Rapapa. Rashi cita de dónde está, dice que está en el Sheiltois de Rabajoy, que es un libro que escribió Rabajai Goen, estamos hablando del año 800, por ahí más o menos, que eran preguntas y respuestas que a él le hacían, y las ordenó, está en arameo, un libro muy complejo de estudiar, con muchos comentarios, son 2 comentarios, pero no importa, complejo. Y él ordenó las respuestas suyas a las preguntas en la parashot de la semana, digamos, en la Torah, en el orden de la Torah. Entonces ahí él trae esta historia, no la voy a leer de Rashi, la cuento así rápido. Rapapa vendía tela, esta era la parnasa de él, el sustento de él. Y una vez vino un cliente y quería una tela determinada que era muy cara, una tela muy fina, yo qué sé. Rapapa dijo cuál era el precio, no sé, pasó cualquier cosa, 10 pesos, que era muy caro, 10 pesos. Entonces el tipo dijo, bueno, no sé, voy a pensarlo. Se fue a recorrer el mercado, no encontró algo tan lindo como lo que Rapapa tenía, y él quería hacer no sé qué ropa linda, valía la pena, volvió a Rapapa y le dijo que te pago 10 pesos, quiero la tela. Rapapa estaba rezando en ese momento, es famosa la historia, estaba rezando, entonces no le contestó al tipo, y el cliente pensó, ahora vio que yo recorrí todo el mercado, no encontré una tela tan buena como la de él, quiere más plata. Ok, te ofrezco 15. Y Rapapa seguía rezando. Te ofrezco 20. Y Rapapa seguía rezando. Hasta que cuando terminó de rezar, el tipo ya no sé, porque estoy inventando los números, estaba en 50 pesos. Una fortuna. Entonces Rapapa le dijo, ok, disculpa, no te podía contestar porque estaba ocupado. Te vendo la tela por 10. Y el tipo dijo, pará, yo te ofrecí 50. No, yo te dije que el precio era 10. Si yo te dije 10, te la vendo por 10. Entonces esto el Talmud lo llama Doiver Emes Bilebauer, una persona que es fiel, digamos, a lo que dice y a lo que siente. Esta es la historia de Rapapa. Es muy conocida. Sí, es súper conocida la historia de Rapapa. Próximo asunto, Loi Rogal al Leishoinoi, una persona que no habló, digamos, chismerío, mentiras, una cosa así. Ze Yaakov Avinu, esto se refiere a Jacob, a nuestro patriarca Jacob. Dixiv, como está escrito, Ula Yemusheni Ovivi ahí se veía que me satea. Cuando, traducción literal, perdón, quizás me toque mi padre y voy a hacer frente a sus ojos como un mentiroso. Esto es cuando Jacob se queda con la bendición que le iba a Esav y Rivka le dice, no, vos ponete estas ropas de Esav, ponete la piel del cabrito, yo qué sé, y anda. Entonces Jacob le dice, pero pará, quizás me tocan y mi hermano de Esav todo peludo y yo soy tipo lampiño. Entonces ahí la madre le dice, ponete la ropa esta, pero Jacob no quería mentir. Ese es el punto. No quería mentir. Lo yasa le rey urra. ¿Qué significa una persona que no hizo algo malo a su compañero? ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas malas que uno puede hacer, Dios libre y guarde, pero ¿a qué se refiere? El Talmud dice, interesantísimo. Que no... Traducción literal, no bajó al oficio de su compañero. Lo que quiere decir es, si vos tenés un negocio de tela, yo no voy a poner un negocio de tela al lado tuyo. Asagas gul se llama en hebreo, literalmente tomar el límite del otro. Tiene un nombre en castellano también, pero no me acuerdo. Correr los límites, correr sí, los pero se refiere a eso, incluso en la ordenanza municipal y todo, está prohibido poner un negocio de un kiosco frente al kiosco de lo que uno ve escrito en chino. Hace mucho. ¿Se acuerdan? Está más prohibido, ¿no? No, los autoservicios chinos. A menos que sea en un lugar, tipo, no sé, en Buenos Aires, Avenida Belgrano, están todas las mueblerías. Bueno, ¿qué? Es el lugar donde se venden Warnes, todas las cosas de coches, ¿ok? Ese es el lugar, ahí vale. Está uno al lado del otro. Pero usted vio que originalmente pasaba tanto con las panaderías que no se podía poner a 200 metros o puesto de ventas y pasaba con las farmacias. Bueno, pero pasó más recientemente con los supermercados chinos. De hecho, yo vi escrito en chino, o sea, no sé leer chino, pero lo mostraron en la TV, que una tríada que traía gente le ponía a otra tríada que había puesto el comercio ahí nomás, no podés poner el comercio a menos de 300 metros a la redonda.
en un cartel ya estandarizado. Y le ponían ahí con los signos, los ideogramas. La idea es que entre chinos no se pisan la manguera, por decirlo así. Está uno en 20, otro en 22. No entendía la idea. Próximo. Jerpa, así terminamos el salmo por lo menos. Vejerpa la inasa al kroiboy, traducción literal, no levantó vergüenza con su cercano, pariente o algo así. Zea mekareves kroibav. Esto se refiere a una persona que acerca a las personas que están cerca de él. Mekareves kroibav, perdón. Acerca a los que están cerca de él. O sea, no es una persona que rechaza a las demás personas, algo por el estilo. Sí, que hace de mediador. Traducción de Rashi, lo izaba el herpas kroiboy. No tuvo que soportar la vergüenza de sus cercanos. Se puede entender de diferentes maneras. Próximo, Nivze be'einav, Nimas, Zehizkiyahu Amelech. Una persona que es Nivze be'einav, es humillado a sus ojos y es despreciado, o sea, despreciado por los demás. Ahora vamos a ver, Rashi dice algo interesante. Zehizkiyahu Amelech. Esto se refiere al rey Hizkiyahu. ¿Por qué? Esto es durísimo. Porque llevó a los huesos de su padre, los arrastró a los huesos del padre en una cama de sogas. El padre de Hizkiyahu Amelech era Menashe, si no recuerdo mal. Tendría que volver a buscarlo. Parece que era Menashe. Que Menashe fue un desastre de Avodah Zara, de idolatría. Ahora no recuerdo exacto si era Menashe o no. Bueno, se me fue de la cabeza. O Ahaz no era el padre de Hizkiyahu Amelech. Ahaz, sí, el hijo de Hizkiyahu era Menashe. Ahí está, ahí se me confundió padre con hijo. El hijo de Hizkiyahu era Menashe. El padre de Hizkiyahu era Ahaz. Ahaz fue un idólatra con Ishaya, también el profeta Ishaya, etc. Hizkiyahu fue un tzadik para expiar toda la idolatría de su padre. Entonces arrastró los huesos de su padre, está en el Tanaj, por las calles, etc. Bueno, el punto es, Rashi explica que Hizkiyahu era odiado por su padre, porque su padre era un idólatra, y le salió un hijo religioso, entonces lo odiaba, era despreciado Hizkiyahu por su propio padre. Vesire Hashem Yechabed, a los temerosos de Dios los honras, de Yoshafat Melech Yehuda. Se refiere a Yoshafat, el rey de Yehuda. Shebeshah Shehaya Roye Talmid Chacham Haya Oimed Mikisay Umechav Kumenashke Vekoir Eloi Avi, acá dice Rebe, Moiri. Yoshafat, el rey de Yehuda, en el momento que veía un Talmid Chacham, un estudiante de Torah, un sabio, se levantaba de su trono y lo abrazaba y le daba un beso y lo llamaba. Acá hay dos versiones, mi padre, o mi rabino, mi maestro. Esta es la actitud que tenía Yoshafat. Paréntesis, al respecto de los huesos de Ahaz, Rashi trae que es una tradición que Hizkiyahu Amelech lo arrastró. Yo ahora no recuerdo los versículos exactos, que no está escrito en el versículo, es una tradición. Nishba le'orabelo yamir. ¿Qué significa una persona que jura algo malo y no lo transgrede igualmente, a pesar de que hace malo a él mismo en su propio detrimento? Que Rabbi Yochanan, este era como Rabbi Yochanan. Digamos, Rabbi Yochanan dijo: voy a ayunar hasta que llegue a mi casa. Es decir, incluso si no le convenía este tipo de ayuno, no sé a qué se refiere hasta que llegue a la casa, pero el punto es que incluso algo que era negativo para él, no buscó deshacer ese juramento, porque existe Ataras Nedarim, desatar las promesas, desatar los juramentos existe también, pero el punto es que Rabbi Yochanan ayunaba incluso cuando no le convenía, porque lo juró. No iba a comer a la casa de otro. No, interesante, Rabbi Yochanan era gordo. Sí, se la que muere. Era muy lindo y era gordo. Caspole no sé por qué era gordo, si ayunaba tanto. Pero bueno, quizás porque comía la casa, comía todo. Caspole no Meneshech, su dinero no dio con intereses. ¿De quién habla? ¿De quién habla? La que muere dice así: Afilu berribis oivet kijoven. Incluso intereses de un gentil.
La traducción literal acá es un idólatra. Porque antiguamente, en la época del Talmud, ni que hablar, pero antiguamente los gentiles eran idólatras. Pero no se refiere solamente a eso. El punto es, Rashi dice, para que el gentil no tome el dinero y le preste a otro judío con interés. O sea, es una mitzvah, ahora no importa todo el detalle porque en ese momento, pero es una prohibición prestar dinero a otro judío con intereses. Es una discusión en la Gemore si a un gentil es una mitzvah ir y prestarle con intereses o si está bien. Prohibido no está seguro. La pregunta es si es una mitzvah, una obligación o no. Esto se discute. No viene al caso ahora. El Rambam dice que es una mitzvah. Ahora no viene al caso. El punto acá es, ¿qué viene a decir el Salmo? ¿Que no prestaste dinero con intereses? Obvio, si no se puede. Entonces, ¿qué clase de alabanza es esta? La alabanza es que el tipo no hizo una especie de triangulación. Yo le presto al gentil el dinero para que el gentil le preste al otro, al judío, con intereses y después me lo dé a mí. No, esto no. Está prohibido en el Shulchan Aruch igual, pero el punto es que no está escrito en la Torah así directamente. Aparentemente se podría. Entonces dice David Amelech, esto no lo hagas. Al Naki lo ilokach, y no tomó soborno. No tomó soborno por una persona inocente que con Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi. Como Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi. Cuenta Rashi, esto lo saca de la Gemara en Ksubois, que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi tenía un aris. Un aris es de los tipos que uno traía al campo para trabajar el campo. Vos sos el dueño del campo, contratas a una persona para que lo trabaje y le das un porcentaje de la fruta. Te llevas medianero. Un medianero, un temporero. Medianero. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi tenía un aris. Y Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi era juez en un Beis Din. Y el aris una vez le trajo antes de tiempo los frutos. ¿Para qué? Porque tenía un juicio. Entonces, a pesar de que este tipo siempre le traía los frutos, porque el campo era de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosi, era normal que le traigan los frutos. Pero era, no sé, por decir, estoy inventando, el miércoles se los traía. Esta vez le trajo el lunes. Vos sepes, ¿por qué me traes las cosas el lunes? Tengo un problemita en la municipalidad, no sé si me podés ayudar. No, chao, tómatela. No puedo ser tu juez. No puedo ser tu juez. Sí, sobre toda esta gente está escrito, terminando el Salmo, aquella persona que se comporta de esta manera nunca se va a tropezar. O sea, va a tener la vida en el mundo por venir.